¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo funciona un timbre musical y un zumbador conectados a corriente alterna. Comenzamos. Estos dispositivos los podemos encontrar en nuestra casa. Están instalados generalmente cerca de la puerta de la entrada y cuando recibimos una visita, esa visita presiona un pulsador. El dispositivo, tanto el timbre musical como el zumbador, emiten un sonido que nos avisan de que hay alguien esperando en la puerta o que tenemos una visita. Pues bien, los dos dispositivos, tanto el timbre musical como el zumbador, funcionan con corriente alterna. En otro vídeo ya vimos los timbres que funcionaban con corriente continua y cuáles eran los efectos magnéticos. Vamos a verlos en estos. Si quitamos la carcasa al timbre musical y quitamos la carcasa al zumbador, podemos ver los mecanismos que tienen en el interior. Empezamos por el timbre musical, también llamado din-don por el sonido que hace, fijaos. Din-don, y en él encontramos una caja de conexiones eléctricas y vamos a retirar este tornillo que tapa las conexiones para ver qué hay debajo. Y debajo lo único que tenemos es una clema de conexión. Fijaos, aquí conectaremos el neutro y aquí la fase de 230 voltios o la fase de 120 voltios. Y fijaos que lo único que hay entre 230 voltios o 120 voltios es una resistencia que provoca una caída de tensión, si estamos utilizando los 230 voltios, que nos permite utilizarlo a 120 voltios. Por lo tanto, para 120 voltios conectaremos aquí la fase, para 230 aquí, y en el terminal central conectaremos el neutro. Se produce una caída de tensión en la resistencia y después de estos dos terminales está conectado este solenoide, esta bobina, que no es otra cosa que un arrollamiento de hilo esmaltado que va en el interior. Y aquí tenemos esto que veis aquí, es una pieza metálica que cuando por aquí circula una corriente eléctrica por la bobina se produce un campo magnético, atrae esta barrita que es como un émbolo y este émbolo golpea primero la lámina inferior, veis aquí cómo la golpea. Y cuando la soltamos, cuando deja de pasar corriente eléctrica, se libera y golpea la lámina superior. Veis que las láminas tienen distinta longitud, por lo tanto emiten diferentes frecuencias de sonido. Y concretamente tenemos el din-don típico. Din-don, 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 tan sencillo como eso. Por supuesto, este émbolo tiene aquí un muelle que es la fuerza recuperadora que hace que suba hacia arriba. Así funciona. Vamos a conectarlo y vemos cómo funciona. Y luego vemos el zumbador, porque el zumbador tiene algunas peculiaridades, características de la corriente alterna. Entonces lo voy a retirar hacia arriba un momento. Voy a coger una toma eléctrica. Lo primero que hago con la toma eléctrica es asegurarme de dónde está la fase, y eso lo hago con un destornillador buscapolos. Esto ya lo habéis visto en otros vídeos. Fijaos que cuando yo toco la fase, el buscapolos se enciende. Ahí se puede ver. Fijaos aquí. Fijaos ahí. Ahora estoy haciendo contacto. Cuando yo toco con mi dedo aquí en este botón en la parte superior, algo se enciende aquí dentro. Así se puede apreciar mejor. Eso me indica que esa es la fase, porque si yo toco aquí, este es el neutro. ¿De acuerdo? Aquí no se ilumina nada, pero si toco en el otro, ahí tengo la fase. Por supuesto, siempre mucha precaución a la hora de realizar estos experimentos, ya que son muy peligrosos con la corriente alterna. Voy a conectar un cable, así, con una banana, en este caso es rojo, debería de ser azul, porque este va al neutro. ¿De acuerdo? Y aquí tengo otro cable que voy a conectar a 230 voltios, que este es el cable de fase, y en este caso pues estaría bien con el color negro que identifica la fase. Vamos a ver cómo funciona el timbre. Conecto el neutro, mucha precaución de no tocar nada. Cuando yo le doy fase, tenemos el típico sonido del timbre. Fijaos una cosa, que mientras que yo no suelte la fase, por el electroimán, en este caso por la bobina,
se está produciendo un campo magnético y el émbolo está atraído. Cuando yo suelto, se libera. Fijaos que si yo lo dejara mucho tiempo, habéis visto que ha salido un poquito de humo, y es porque este timbre, bueno, ya está reutilizado, y si lo dejamos conectado permanentemente, se quema. Nosotros en la puerta de casa tenemos un pulsador, y lo que hacemos es pulsar y soltar, pulsar y soltar, pulsar y soltar. Veis que se produce la atracción, hace el din y luego soltamos y hace el don. Tan sencillo como esto. Din don. Hasta aquí todo normal. Parece que al aplicar una corriente alterna, en este caso, se produce un campo magnético en el solenoide, atrae al émbolo, el émbolo baja hasta la lámina inferior, hace el din y luego al soltarlo golpea la lámina superior y tenemos el don. Vamos a ver qué pasa con el zumbador. Bueno, aquí tengo el zumbador y vais a ver que la construcción es tan simple como la del timbre musical. En este caso, dos bornes de conexión, independientemente fase y neutro. Es indiferente. Vemos que la conexión también es para 110, 220 voltios de corriente alterna. Veis ahí la onda. Y por la parte interior, que esto sería lo que va por fuera de la carcasa, tengo aquí la carcasa. ¿Veis? Esto sería lo que va por fuera. Y aquí el interior. En el interior tenemos los dos contactos a los que tenemos soldados. Como veis, ese hilo que va ya a la bobina, al solenoide. Aquí da un número de vueltas que no sabemos. Y luego ya sale por aquí el cable y va al otro contacto. Por lo tanto, dos contactos eléctricos que se conectan indiferentemente a 110 o 220 voltios, que alimenta una bobina, y en esa bobina lo único que tenemos luego es esta lámina, veis que es flexible, y esa lámina es atraída por un núcleo, a ver si lo veis ahí en el interior, que tenemos de acero, que potencia el campo magnético que crea el solenoide. Es decir, cuando por aquí, por estos terminales, circula una corriente eléctrica, aquí se crea un campo magnético y la lámina se ve atraída. Vamos a ver qué ocurre. Y para ello, en este caso, pues voy a utilizar clip de cocodrilo, negro y azul para representar fase y neutro, y lo voy a conectar. Por supuesto, muchísimo cuidado al hacer este tipo de experimentos. De hecho, yo lo voy a sujetar por aquí por los cables aislantes y vamos a ver qué pasa. Así, por el aislante de cartón. Conecto primero el neutro y ahora conecto la fase. Este sonido tan típico también lo conocéis todos. Pero fijaos en una cosa, cuando mantengo conectada la fase, el sonido se produce ininterrumpidamente. ¿Y eso a qué es debido? Si funcionara igual que el timbre musical, se debería de quedar la lámina pegada, pero no. La lámina mantiene un movimiento de vaivén, y eso es debido a que lo estamos alimentando con corriente alterna. Vamos a ver con el osciloscopio este tipo de corriente. Pues ya tengo el osciloscopio en la mesa, el osciloscopio tableta que ya os enseñé también en otro vídeo. Una punta con una atenuación de por 100, ¿de acuerdo? Daos cuenta de que estamos trabajando con 220-230 voltios. Por lo tanto, punta de atenuación por 100, voy a conectar el neutro a la tierra, conectaría la fase aquí a la punta del osciloscopio, atenuación por 100, lo tengo ya puesto en el canal, atenuación por 100, AC, ¿vale? Transformada de Fourier apagada, ¿de acuerdo? Bueno, está listo. Y ahora ya conecto primero el neutro y ahora ya conecto la fase. Y ahí tenemos la onda senoidal de la corriente alterna. Esta onda, pues vemos un voltaje RMS de 230 voltios. Bien, disculpadme por la imagen, que se va a ver torcida la pantalla, pero así no tenemos el reflejo. Veis aquí voltaje RMS 234 voltios, una frecuencia de 50 Hz, y la frecuencia es fundamental para entender por qué en el timbre musical el émbolo se queda pegado abajo y por qué en la laminilla tenemos un movimiento de vaivén. Si veis la corriente alterna senoidal, veis que describe la forma típica, la gráfica de un seno. Y tenemos, desde este punto a este punto, pues tenemos un ciclo completo. Veis que aquí estamos representando voltaje en ordenadas y tiempo en abscisas. Por lo tanto, es una representación de cómo varía el voltaje en el tiempo.
vemos que tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. ¿Y por qué digo semiciclo positivo y semiciclo negativo? Porque desde este punto hasta este sería un ciclo completo, ¿de acuerdo? De la onda, veis que sube y luego baja y vuelve, sube y baja y ahí vuelve. O sea, es decir, este ciclo se repite constantemente en el tiempo, ¿de acuerdo? Y dentro de este ciclo tenemos un semiciclo positivo donde el voltaje es positivo y un semiciclo donde el voltaje es negativo. Es decir, estamos cambiando constantemente la polaridad de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo. Y este es el fenómeno que le explica que la lámina se vea atraída y repelida al mismo tiempo, es decir, se libere y se atraiga, se libere y se atraiga. Porque al alimentar el solenoide con un voltaje positivo, luego negativo, el campo magnético que produce el solenoide se invierte, cambia los polos de positivo a negativo. Y por eso la lámina se atrae y se suelta, se atrae y se suelta, se atrae y se suelta. ¿Y con qué frecuencia lo hace? Pues con una frecuencia de 50 Hz, que es la frecuencia con la que va cambiando aquí la onda senoidal. Se traduce en que en un segundo de tiempo, esta polaridad cambia 100 veces. Es decir, cambiamos 100 veces por segundo de positivo a negativo. Y ese fenómeno se traduce en que si aquí estamos alimentando con corriente alterna nuestro solenoide, el solenoide, al tener voltaje positivo, crea un campo magnético, donde aquí tenemos el polo norte, por ejemplo, y abajo el sur, y cuando tenemos el semiciclo negativo, este campo magnético se invierte y abajo tenemos el norte y arriba el sur. Eso se traduce en un movimiento de vaivén en la lámina, que es el que produce el clásico sonido del zumbador, porque es un zumbido. Así. Pero muy rápido debido a la frecuencia de 50 Hz. Vamos a verlo con un experimento. Tenemos el osciloscopio conectado, conectamos el generador de funciones. Veis que nos empieza a entregar la onda senoidal, pero fijaos en las agujas. Tenemos en este momento una frecuencia de 2 hercios, 1 hercio, perdón, aproximadamente, y eso significa que la polaridad, ese semiciclo positivo y negativo, cambia 2 veces en un segundo, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis apreciar, 2 veces en un segundo, la brújula puede mantener ese ritmo de atracción y repulsión del norte y el sur, porque aquí en el solenoide, cuando lo alimentamos con corriente alterna con una frecuencia de 2 hercios o 1 hercio, en este caso, pues se produce un campo magnético, como veis, oscilante. ¿Qué significa oscilante? Pues que cambia el norte que tiene aquí en medio segundo, lo cambia aquí. Y así, ¿de acuerdo? ¿Ves que si acerco la punta que está imantada, pues también altero el campo magnético de la brújula? Lo sigue. Pero si yo lo libero, el campo magnético que detecta, como veis, es el del solenoide. Y en el solenoide, al estar alimentado con corriente alterna, cambia el campo magnético y aquí veis ese cambio. Si yo modifico la frecuencia, ¿qué va a pasar? Pues que ese cambio se hace más rápido. ¿Veis cómo se junta aquí la señal? ¿Veis? Y veis la brújula, cómo ahora ese cambio es más rápido. Ahora estamos en 4 hercios aproximadamente, lo indica aquí. Y si yo aumento más la frecuencia, fijaos en el osciloscopio, veis, ya tenemos ahí un suave movimiento, y si aumento todavía más la frecuencia, fijaos que muestran un breve temblor, pero prácticamente ya están quietas, es decir, el campo magnético varía tan rápido que la aguja de la brújula no es capaz de seguirlo. Si lo aumento, por supuesto, ya parece que están quietas. Por lo tanto, la frecuencia es muy importante porque determina que la aguja de la brújula, por ejemplo, pueda seguir ese cambio magnético, como veis aquí. Ahí sí se puede producir el cambio, las agujas oscilan. Si yo lo apago, se alinean con el norte, y si enciendo, tenemos ese campo magnético oscilante, que en este caso es una frecuencia muy pequeña. Si la aumento, llega un momento que, fijaos, una frecuencia más alta, las agujas ya ni se mueven. No es capaz de seguir ese campo magnético. Y esta es la explicación de por qué el zumbador, con esta laminilla
que veis que aquí que esta laminilla se pliega y es como un resorte elástico, es capaz de seguir los 50 Hz y produce el sonido característico del zumbador. Es decir, es capaz de golpear 100 veces por segundo y producir ese sonido. Y en el timbre musical, en este dispositivo, el émbolo no es capaz de seguir esos 50 Hz, esas 100 veces por segundo que tendría que subir y bajar, y aparentemente se queda abajo cuando pasa corriente eléctrica. No es capaz de seguir esa frecuencia de 50 Hz, mientras que el zumbador sí es capaz de seguirla y por eso sube y baja tan rápidamente, 100 veces por segundo, y produce ese sonido. Y con esto me despido. Ya habéis visto cómo funciona un timbre musical, el clásico, y un zumbador, también el clásico, y cuáles son los efectos magnéticos que tiene esta corriente alterna y cuál es la consecuencia también de la frecuencia de la corriente alterna. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos. Un saludo.